Y bueno amigos, estamos acá en el video, no, bueno, porque está muy guau esto, nos está apareciendo un helicóptero, nos está tirando misiles y bueno, hago la presentación. Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, ya se piró el helicóptero, ya se cagó todo el espectáculo. Recién mi hermano esquivó unos misiles que matas. Y no sé, ¿a quién estás esperando? Che, pibe, ¿qué haces? Ah, bueno, subite, dale, porque no te vamos a esperar. Ocus, ocus, ocus. Y bueno, hoy qué vamos a hacer? Pero estudiar. Dos. Hay un helicóptero y lo podemos hacer enojar, ¿eh? Como tú quieras. Hay un jet. Tengo un yate. Bueno, vamos al yate. Va a ganar este auto. ¿Cuánto? O te acabas matando. ¿Cuánto? No dice nada. La orilla por ti todo. Andar. Bueno, sí. Yo, sí. ¿Qué auto querés? Mal. Está haciendo dedo. Está haciendo dedo. Bueno, para los que no sepan, en Argentina dedo es, o sea, hacemos una seña así, para allá así, y no, o sea, frenan autos y nos llevan. O sea, un auto nos frenan todos. Bueno, una breve explicación sobre qué es hacer dedo. Y bueno, seguimos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La misión de la mar? No, voy a ¿A jet? invadir voy a mi yate. ¿A mi yate? No, o sea, seguí soñando. En mi yate. Ah, bueno, Tengo vamos, un yate así. vamos a suponer que es el yate No me crees. de mi hermana. Bueno, está bien, yate. O sea, somos nivel 10, ya tenemos yate. Somos buenos, aprende de mí. Bueno, de nosotros. Me salía la palabra. Hoy se bajó y se agarró un helicóptero. ¿Cómo manejo? Dios mío. No. No vamos a tener que matar nada de la concha. ¿Mm? Vamos a tener que nadar un montón. No mal. Yo por eso te decía que hoy agarró un helicóptero o algo. Wow. Largate por ahí. O sea, no, espera. Cuando estén las plantitas ahí. Ahí, las plantitas. Tirate contra el borde. Contra el borde. Ahí está. Despacito y con cuidado nos bajamos. Las del costado se rompen. ¿Qué haces? Las del costado se rompen. Esa. Sí. Digo, nada. Concha, no me deja pasar, no me deja. Ahí no pasa igual. Esa del costado se rompen. Ah, entonces con misiles se rompían por eso. Con algo era. Puta que te parió. Ya sé por dónde voy a ir. Entrar más fácil. ¿Por dónde? Por el otro lado. Rival. Hay una persona en el yate. ¿Ahí? O sea, Agarra un avión y no tenés por acá ya, ¿no? no. No sé si en mi yate. Pero recién aparecía como que era. Me apareció este yate del líder de los motociclistas. Y yo me uní hace un ratito a una cosa de motociclista. Y el líder se fue. Y éramos dos. O sea, tuve que haber quedado yo como líder. Pero no sé. Igual no creo. O sea, sería muy fantasma ya, ¿no? No sé, pero yo quiero que sea mío. Vamos a suponer que es de mi hermano. Así con comillas. Miles y miles y miles de comillas. Claro. Uy, se movió, ¿no? Sí, se movió para el costado. Sí, hay una persona. Lo rosa, lo del costado. Ahí. Mucha niebla.
No se ve ni el colmo. De nada. Joder, te la puse. Mira cómo te dejo sequito. Vamos a bajar el volumen porque son las 3 de la mañana y ya es tarde. Pero bueno, vamos a una carrera acrobática. ¿Vas a ir a eso? Sí, me habían invitado, ¿viste? No me di cuenta. A una cosa... Bueno, Se vaya a la mierda. sí, me habían invitado a Mira ese caballito como vuela. una carrera acrobática. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé, Verde. porque no hay nadie, o sea, para que tenga ganas de entrar a una partida online. Claro. ¿Y si vamos a otra nueva sesión? Capaz que hay más gente y todo eso, ¿no? Vamos a hacer el GTA Online. Bueno, vamos. Ya volvemos. Y aquí aparecimos de vuelta y entramos a otros servers y que hay muchas más personas. Por la mierda. Perdón por la palabra. Pero sí, hay muchas más personas. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a ir a buscar personas que quieran hacer algo. ¿Alguna partida de muerte o algo así? Ocus. Ay, Dios. Siempre tienen un auto por delante porque sí, cruzan. Mal, es como un imán. Vos vas a 100 metros y se... Está bien, yo estoy yendo contra mano, pero para que yo voy acá. Y lo que yo por allá. Y dobla, es tipo... Y Bueno, para chocarte. acá te salió bien. Mira, olé. Guau. Mira, pues. ¿Qué pulsa? El club. Permitido. Iba a doblar perfectamente y justo me toqué eso y me chocó. Y maté a una señora. Claro, con cariño. No fue a propósito. Y creo que mi hermano tiene sueño. Un poco, no mucho. O sea, bostezo, pero no. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Eso. O sea, ir a buscar gente que... ¿Que quiere hacer algo? Claro. Bueno, voy a hacer una breve transición, así no se aburren, así no viaje. Y bueno, ya volvemos. Aquí estamos, chicos. Entramos a una partida acrobacia, ojo de una aguja. Si explosión el coche y los gritos de los moribundos pueden destruir a cualquiera. Bueno, supongo que será acrobacia. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Una carrera? Sí. Bueno, dice sí, mi hermano. Y bueno, vamos a hacer una breve transición de vuelta. Para... Bueno, pero... Un segundo más, son un segundo más. Acá estamos, esa es nuestra moto. Bueno, no sé qué moto vamos a elegir. La negra está linda, ¿Esta o esta? La negra para mí. Pues sí. No, la otra también está buena. Esa. Bueno, acá estamos eligiendo la moto. ¿Cuál eres tú? Ay, que no llegas. No llegaste. ¿Cómo quedaste tú? Ah, no quedaste mal. Me gusta. DJ. Peligro. Tiene cara de santa pendeja malcriada. ¿Listo para jugar? Y empezamos. Ya, En primero. 3, No, 2, 1, Ah, no, sí, no. 3, 2, 1, 2, 1. Bueno, un poco tarde el contador, pero bueno. Acá vamos a correr la carrerita. Vamos pringadito.
Vamos, segundito. Vamos, segundito. Vamos a Pero ¿qué moto lleva este? comer pastelito. Ay, que nos vamos. No sé qué moto, creo que la misma que tú, ¿eh? Pero va rapidísimo yo. Pero me están agarrando el rebufo. Lo que pasa que capaz la tiene mejorada. No, si no se puede. Porque tú no tienes. Pero los otros no. Pero creo que después sí se puede. O sea, sí. Fey. Bueno, Fady. Vamos, que quedaste. ¿Qué quedaste? Último. Muy bien, sí. No, ando. No, anteúltimo. Claro. No, anteúltimo, sí. Bueno, te vas a tener que apurar porque no llegamos ni con. No sé. Ni con un avión. Tranquilo. Tranquilito. ¿Mm? Mira, casi la pegaron muchos. Sí. Y bueno, casi de esos muchos eres casi uno tú, ¿eh? Es mi primera carrera así por tubos, esto y todas esas cosas. Sí, por los tubos esos grandotes. Pero bastante bien para... Nos quedamos callados. Sí. Cri, 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 cri. Es mucha concentración. Claro. Vamos casi últimos. No, Por eso era la concentración. venga, no puedo hablar, no puedo hablar. Así que perdonen si no hablo. Claro. Si nos quedamos callados es la concentración. Y dejaremos nuestro Instagram y redes sociales aquí abajo. Tú concéntrate, yo hablo. Sí. Bueno, las redes sociales aquí abajo. Y no sé, espero que te vayan entreteniendo con el video que pasamos ahí, que rozamos pelo, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, quedamos de pie por... No sé. Ay, ay. Bueno, No, pero se cae nada. mi hermano reniego. ¿Cuántas vueltas son? 2. Esta es la última. Creo que no lo voy a poder ganar. Incapaz que sí, ¿eh? Si te apuras. O sea, si te sale todo perfecto. Pero los otros de adelante se tienen que chocar, que tienen que pasar algo. Y bueno, si tú te apuras puedes hacerlo. Concéntrate. Pero que la primera vez lo hice re bien y me llegó una vez y me sacaron un montón de distancia. Sí, Pero ahora lo estoy haciendo perfecto y pero no le saco distancia. claro. Acá fue donde me choqué. Sí, acá te chocaste. Acá ya terminamos, terminado tercero. Bueno, no está mal antes de terminar quinto, cuarto. Arrancamos primeros, pasamos a segundo, pasamos a quinto, después a cuarto y después a tercero. Bueno, Bien, muy bien. y bueno, esta ha sido la carrerita. Ya volvemos. Y bueno, espero que les haya gustado la carrera. Y como siempre digo, ahí terminaste tercero. Suscríbanse, comenten, denle like. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.